Y hace algunos días se inaugura en Buenos Aires el Museo del Mate. Lo tengo a Alberto Plaza en línea. Alberto es uno de los fundadores del museo. Es una de las ideas también que planteaba. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Por acá muy bien. Todo bien. Bueno, ¿cómo surge la idea del Museo del Mate? Bueno, principalmente Alberto está ahí por ingresar. Yo soy Mariano, uno de los socios, uno de los que acompaña a Alberto Plaza, el fundador del Museo del Mate. El Museo del Mate existe en Sierra de la Ventana como tal, a través de una hermosa colección de mates de más de 40 años que tiene Alberto, la figura, la cara del mate. Sí. Y bueno, hace ya unos 2 años, por proyectos en común, nos unió la posibilidad de traer el Museo del Mate a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me fui, ¿qué pasó? Ahí lo tenemos a Alberto, ¿eh? Claro, porque yo me quedé frenado porque Mariano venía hablando con vos, no salió Alberto y yo lo había presentado a Alberto y bueno, quedamos ahí. Pero está Alberto en línea. ¿Lo tengo, Alberto? Vamos de nuevo. Alberto Plaza, que digamos, un poco en chascarrillo te decía, tiene el nombre del cantante chileno también, un homónimo, digamos. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, vos sabés que mi nombre completo es Alberto Julián Plaza. Alberto Julián Plaza. Julián Plaza, compositor de tango, obviamente. También. Y decía el nombre del músico chileno Alberto Plaza. No sé si correcto, sí. Alberto, vos sabés que se plantea como el kilómetro cero de la ruta de la yerba mate argentina. Y ahí yo me empecé a pensar, ¿no será Misiones también el kilómetro cero? No, el kilómetro cero es Buenos Aires, de ahí en más donde comienza la ruta nacional e internacional de la yerba mate. Bien. Yo digo por la producción, para un poco pensándolo en la inversa. No, lo que pasa es que se centra todo. Sí. Viste que dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Dale. Por eso llegamos nosotros. La gente que se acerque al museo del Mate, allí en Avenida de Mayo, al 853, un lindo Avenida de Mayo y Rivadavia, ahí nomás, un lugar fantástico, una ubicación fantástica. ¿Con qué se va a encontrar? Bueno, se va a encontrar con miles de mate, calentadores antiguos, yerberas azucareras, termos, pavas y lata de yerba antigua, todo con su impronta, armado por un museólogo y por un historiador, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahí se cuenta cómo se ceba el mate o no? Sí, de hecho tenemos Martín Gómez, un sommelier profesional, maestro de sommeliers. ¿Cuántos mates hay ahí en el museo? En el museo más o menos registrado debe haber casi 3.000, ya 2.700 y pico, entre latas de yerba y demás. Ajá. Pero no es la colección total la que está en Buenos Aires, pasa que también hay que irse renovando un poquito, o sea, hay mates que están en depósito y después se van a ir cambiando. Bien, ¿y qué mate más raro hay ahí? ¿Cuáles son de los mates más raros? Y tenés el mate del Centenario de la Patria, que se hizo para 1810, un mate de porcelana, que viene con el escudo nacional grabado, que se mandaron a hacer a Alemania porque acá no había porcelana buena. Tenés el mate listo de los años 1930, un mate higiénico que se llama, que lo hizo el Jockey Club para que cada uno cambie una canulita en el mate, y es infinito lo que van a ver. Bien, me viene a la memoria mates antiguos, y son esos que vienen con la base de alpaca o la base de plata, y el mate arriba, esos largos, lo que era muy común en décadas atrás, muchas décadas atrás, que cuando alguien se casaba era uno de los regalos importantes que recibía. Bueno, el mate, como todo, tiene tuvo y tiene su clase social. Por ejemplo, no es lo mismo el mate del peón de campo que del dueño de la estancia. Claro. Van cambiando las cosas, sí. ¿Y vos con cuál te quedás? Yo con la calabaza, obviamente. Se pueden ver los que están en Buenos Aires. ¿Con cuál te quedás? ¿De la colección? De la colección, sí. Bueno, de la colección yo tengo 65 años ya. Cuando yo hago el servicio militar, en el año 79, en el Ejército Argentino, en la Compañía Comando y Servicio en Bahía Blanca,
estamos 40 días de instrucción sin tomar mate, así que te imaginás cómo estábamos todos los soldados del grupo, ¿no? Ajá. Y ahí mi mamá, el primer día de Franco que teníamos, no de Franco que teníamos, sino que recibíamos visitas en el comando, me trae un mate. Sí. Un mate de chapa, esos mate de chapa con manijita enlosado. Ajá. Bueno, y ese es el mate que está en el museo, que para mí es Claro, el más importante de todos, ¿no? el mate, el histórico mate de latón que venía rojo, amarillo, que venía Correcto, correcto, azul, correcto. con algunas De hecho, hay una frase que blanco con dice, algunas puntitas negras, con unas pinceladas negras. de hecho, hay una frase que dice, los mates más dulces de mi vida fueron los amargos de mi vieja. Es verdad, es verdad. Pero vos sabés que el mate del latón tuvo esa particularidad que en la década del 30, del 40, perdón, no del 40, del 50 se impuso. Pero hoy, viste que se volvió a otro tipo de mate, se volvió a la madera, se volvió a otras situaciones que tienen que ver con el mate. Bueno, pero aunque te parezca mentira, hay gente que busca ese mate hoy por hoy también. Uh-huh. Sí, de hecho se los ve en los bazares, hay que decirlo. Sí, totalmente, totalmente. Hay gente que no te cambia ese mate por nada. Uh-huh. Y después tenemos la otra que no, el mate no existe sin el mate más la bombilla, y ahí podemos hablar largo y tendido sobre bombillas. Sí, bombilla por lo general uno le recomienda a la gente que use una bombilla de alpaca. La alpaca transmite mucho menos temperatura que el acero. De hecho, vos estás tomando con una bombilla de alpaca, siempre vas a tener 7 grados menos a boca de bombilla en tu boca cuando estás tomando mate. Y aparte la oxidación que se produce con la yerba mate y la alpaca no es, digamos, no es tan nociva como aquellos que usan bombillas de lata. Claro, no, la bombilla de lata obviamente no es recomendable, y inclusive bombillas que estamos trabajando nosotros tienen que estar recomendadas y autorizadas, digamos, para la venta, ¿no? Uh-huh. Te pregunto, ¿qué pasa con el turismo ahí en Buenos Aires ahora que está este lugar? Porque es nuevito. ¿Quién visita este lugar? Obviamente está preparado para todo. Tenemos guías bilingües y puede todo el mundo. De hecho, el museo es de todos, no es nuestro. No es como un museo común, estamos hablando de algo muy, muy particular de todos, de cada uno de los argentinos que le queremos mostrar al mundo. Uh-huh. Y calculo que debe haber merchandising también ahí que la gente pueda adquirir, ¿o no? Sí, Museo del Mate, hoy es una cosa, el año que viene lo vas a ver hasta en la sopa. Bueno, viene un poco con esa impronta y con esa idea. Nada, era un poco distendernos, que nos cuentes este lanzamiento que se hizo en Buenos Aires y preguntarte de vuelta por la idea. ¿Cómo sale la idea de armar un museo del mate? Bueno, yo tengo un museo de mate en Sierra La Ventana hace más de 16 años, ¿no? Empecé con una colección de mates y siempre le cuento lo mismo a la gente. Cuando vos coleccionás autitos de colección o llaveros o mates, cuando le decía a tu señora los domingos, ya que estamos, vamos a repasar los mates, vamos a repasar los autitos, cuando tenés más de 300, ponés un museo, te separás una de dos. Y vuelvo sobre el mate nuevamente. ¿Cuál es el mate más raro que tenés dentro del museo? Dentro del museo. Bueno, el mate que te digo, el mate higiénico, es el Yokai Cura, es uno de los más raros y menos vistos porque muchos coleccionistas de mate que conozco yo no los tienen y quieren obtenerlo, pero es muy, muy difícil de conseguir ese mate. ¿Qué característica tiene ese mate higiénico? ¿Lo podemos contar? Sí, cómo no. Es un vaso, como si fuera un vaso de submarino, ¿sí? Pero tiene una base de alpaca, toda labrada en alpaca, y la bombilla pasa hasta abajo del todo, por eso se llama mate higiénico. Ajá. Mira vos, sumamente... Tenía una canulita de acrílico que la cambiaba cada uno porque, por ejemplo, en esa época que sirvieron esto, la gente no quería compartir la bombilla, entonces tenía una canulita de acrílico que la cambiaban cada vez que uno iba a tomar. ¿Y eso puede llegar a ser parecido a lo que hoy es un mate rap? ¿Llegado el momento? No, es totalmente distinto porque, ya te digo, la forma es como si fuera un vaso de submarino. Bien. Y después el mate sirve para hacer publicidad o merchandising. Y en ese sentido, ¿tenés mates publicitarios?
Sí, regalos empresariales, nosotros como Museo del Mate de Sierra La Ventana y Regalando Pasión también hacemos regalos empresariales hace años ya que estamos con esto. Ajá. Pero más allá del regalo empresarial, dentro de la colección, que vos digas, mirá, tengo un mate conmemoratorio de tal cosa, de YPF, suponte, o del Automóvil Club, o digo, ¿hay algo de eso? ¿Tenés algo de eso dentro de la colección? Sí, sí, de hecho hay mates de yerba salus, por ejemplo, que estamos hablando de mates que tienen 100 años. Claro. Son mates de colección. Después, por ejemplo, también hay un módulo donde nosotros le contamos a la gente que cuando vamos de vacaciones le llevamos un mate de regalo a nuestro vecino, al que nos cuida el perro, al que nos cuida la casa. Entonces hay un módulo que hay un mate de cada pueblo en el museo. Y bueno, de hecho siempre nosotros hacemos mates grabados que dicen gracias por cuidar mi perro, gracias por cuidar mis plantas, siempre estamos muy afilados con ese tema, de que cada uno lleve el mate que quiera. Bien, ¿en qué horario está abierto el museo? Está abierto de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Bien, de corrido. De corrido, sí. Sí, a las 10 de la madrugada nosotros arrancamos temprano. De tomar un buen mate, bien cebado. Sí, arriba en planta alta tenemos el matebar, ahí tenemos un genio que se llama Martín Gómez, que es un sommelier, como te decía, tiene escuela de sommelier él, y te va a contar todo lo que vos quieras sobre mates y hierbas. Y ahí de hecho sacó un libro que lo presentó hace unos días ahí en el museo. Alberto, me quedan millones de preguntas, pero bueno, la idea era un poco distendernos y que nos cuentes la idea de este museo que bueno, ahora desde Sierra La Ventana tiene su otro lugarcito que es en Capital Federal, en Avenida de Mayo y Rivadavia, Avenida de Mayo 853, un lugar privilegiado donde elegiste ponerlo, ¿eh? Sí, bueno, eso fue gracias a Pasiones Argentinas, que son los amigos de trabajo de todos los días y que gracias a ellos estamos ahí. A Diego Carosela, a Julián Bárbara, y a Mariano y a mi nieto Alexis. ¿A cuánto estás del Tortoni? 3 pasos. ¿Por eso estás pegado al Tortoni? O sea, estamos pegados al Museo del Tango. Claro, por eso está el Tortoni, el Museo del Tango y el Museo del Mate. Y el Museo del Mate. Que había una librería ahí, ¿no? Antes. No, ahí era el Bazar Weiss, el bazar inglés. Es verdad. Tremendas instalaciones. No, cuando vi la dirección dije, che, pero es en el Tortoni. Dije, no es, está al lado del Tortoni. Bueno. Ahora vos fijate qué bárbaro que ahí se metieron los primeros mates de plata que entraron al país. Mirá vos. Sí. ¿Y hay algo de eso o no? Sí, hay un módulo dedicado a mostrarle a la gente dónde estamos parados, o sea, el lugar y lo que fue el bazar. De hecho, estuvo la dueña en la presentación del museo. Viste que me quedan preguntas. ¿Y mates de artesanos emblemáticos, como Payadó? ¿Algún mate emblemático hay o no de artesanos? Está en producción y viniendo un mate que le hicieron a Lionel Messi, que está hecho en plata y oro y alpaca. Bien. Y después hay mates, por ejemplo, hay mates dedicados a Fangio, hay mates dedicados a Nicolino Loche. Pasamos por todos los deportes y todos los mates del tango, también de folclore, de todo. Es inimaginable lo que van a ver ahí. Dijiste mate de Fangio, y nosotros se nos viene a la mente un Maradona o un Messi tomando mate en Europa y demás, pero Fangio ya llevaba el mate a Europa y ya lo paseaba por Europa en su momento. Sí, ahora lo sigue Franquito. Sí, es verdad. Franquito lo pasea por el automovilismo. Sería bueno que Franquito tenga el mate del museo. Ya lo tiene un mate de compañeros que están ahí con nosotros que son de Matepampa. Bien. Ya lo tiene. Bueno, es un buen momento para recorrer Buenos Aires y visitarlo, el museo. Mira, yo este fin de semana voy a estar por Buenos Aires, porque voy a la Feria del Turismo y por ahí voy a estar por ahí cerca, así por ahí me pego una vuelta y charlemos personalmente. Te esperamos. Muchísimas gracias por la nota y bueno, ahí también en AFIT te vas a encontrar con gente de turismo de Sierra La Ventana que van a estar ahí. Así me han contado también. Te dejo un abrazo grande, Alberto. Ha sido un gusto charlar. Gracias, muchísimas gracias por la nota. Un abrazo grande. Hasta luego. Estábamos hablando con Alberto Plaza, fundador del Museo del Mate de Sierra La Ventana y fundador del Museo del Mate en Buenos Aires, en pleno corazón de Buenos Aires. Claro, cuando dije Avenida de Mayo, entré a pensar mientras venía con Alberto hablando,
de la dirección y dije, che, pero está ahí el Tortoni, estaba en la cuadra del Tortoni. Mirá, fíjate, al lado está el Tortoni y caminando unos pasitos hacia el oeste, tenés la cuestión del tango ahí pegadito y al lado tenés esto, dijo 3 pasos, pero son unos 6, 7 pasos de la puerta del Tortoni. Un lugar emblemático donde también vamos